A todos les saludo desde Panamá y desde acá de Colombia también. A todos los empresarios, profesionales ejecutivos del mundo público y privado. A los diferentes gremios, cámaras y asociaciones de comercio que nos han apoyado a la difusión de este evento y desde luego a los organizadores de este encuentro. Datasur.com, que es la base de información de importaciones y exportaciones de América Latina, más completa y necesaria de tener para todos aquellos que están en búsqueda de oportunidades comerciales en la región. Asicolpa, la Cámara de Comercio e Industrias Colombo-Panameña, que lleva más de 17 años promoviendo, conectando y forjando las relaciones comerciales de negocios e inversión entre Colombia y Panamá. Ya estamos en el 9º encuentro de Haciendo Negocios con, en donde hemos podido ver las oportunidades que nos ofrecen países como México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, El Salvador y finalmente con Panamá. Una tremenda iniciativa de Datasur para mostrar a las empresas en Latinoamérica las oportunidades que tenemos entre los países de la región. También agradecer la especial participación de ProPanamá, que es la instancia del Estado de Panamá que desarrolla e implementa estrategias para la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones que contribuyen al desarrollo económico y social del país. Hoy es el turno de Panamá, el país mejor conectado de América, por su posición única en el comercio mundial. Panamá es un puente para nuevas oportunidades de negocios que se benefician con valiosos activos logísticos por aire, mar y tierra. Es el único país en el mundo con un terminal portuario con acceso a 2 océanos, Atlántico y Pacífico. Esto y mucho más hace un tremendo destino para los ojos de la región. ¿Quién mejor que hablamos más en detalle de esto que una mujer con más de 20 años de experiencia impulsando el comercio, la inversión y el desarrollo empresarial en los países de Centroamérica y desde luego de Panamá? Directora de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y administradora general de ProPanamá, la señora Carmen Gisela Vergara, quien inaugura este conversatorio. Le damos la bienvenida a la excelentísima licenciada Carmen Gisela. Hola, muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por esta invitación de Datasur y de Sicolpa para acompañarlos en el día de hoy y compartirles algunas de las oportunidades de negocios que ofrece nuestro país. Me voy a permitir compartir la pantalla para poner la presentación y agradezco si me dicen si ya la pueden ver en pantalla. Sí, se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, empiezo contándoles que ProPanamá es la Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones. Nosotros veníamos funcionando como una instancia del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta abril del año pasado, en que nos convertimos en una institución autónoma de derecho público, elevando así el nivel que tiene para nuestro país la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones, sobre todo en este proceso de recuperación post-pandemia y con todas las nuevas implicaciones que hay en el mundo de comercio exterior. Entonces, somos una entidad que trabaja de forma consolidada con el sector privado y el sector público a través de una junta directiva en la cual están representados los principales actores del sector público, como el sector de relaciones exteriores, comercio y agricultura, además de representantes del sector privado para tener siempre ese vínculo y esa visión del sector privado panameño en los temas de inversiones y exportaciones. Y bueno, ya entrando en materia, creo que todos conocen Panamá. Somos un país pequeño en el centro del continente, la cintura más angosta en el continente americano, lo cual nos ha permitido desarrollar una serie de actividades, de servicios y de logística por las que somos conocidos internacionalmente.
Importante destacar que somos conscientes de ser un mercado interno pequeño con solo 4.2 millones de habitantes, una cantidad de personas que para países como México podrían representar, por ejemplo, un vecindario de México DF, pero somos un país pujante, un país dinámico, un país que no es ajeno a la atracción de inversión extranjera y a que confluyan en nuestro país distintas culturas que son las que enriquecen este sector de desarrollo empresarial panameño. Y bueno, hemos venido haciendo bien la tarea desde hace más de 20 años. Hemos crecido por encima del 5% del Producto Interno Bruto de manera constante. Y el año pasado, dentro del proceso de recuperación económica, pues los organismos internacionales habían previsto que Panamá creciera por ahí como un 12%. Terminamos creciendo 15.3% el año pasado, un año que fue muy difícil para muchos países de la región, pero que en Panamá pues tuvo un crecimiento muy por encima del promedio, no solo de América Latina y el Caribe, sino del continente americano en su conjunto, e incluso muy por encima de países de Europa y de Asia. Y esto es porque en Panamá eh, se dan una serie de características que nos hacen únicos en nuestra narrativa, en nuestra oferta de valor para los inversionistas extranjeros. Y aquí pueden ver algunas de esas características. Importante destacar, por ejemplo, que antes de que se hablara de globalización, ya Panamá era un país globalizado, que de hecho al surgir de los océanos y conectar las masas continentales de Norte y Suramérica, promueve ese traslado de personas y de mercancías que se daba ya en estos primeros inicios. Y luego se consolida ya con el descubrimiento de América, con el descubrimiento del Mar del Sur o del Océano Pacífico, que permite la exploración de todo el Pacífico de América y el intercambio comercial, por supuesto, entre Europa y todos los países de América conforme fueron desarrollándose. Pero además, con la fiebre del oro en Estados Unidos, se construye el primer ferrocarril interoceánico en nuestro país, el primer ferrocarril interoceánico de este continente, que todavía funciona hoy día como un canal seco, trasladando alrededor de 1 millón de contenedores entre el Atlántico y el Pacífico en cuestión de 1 hora. Y luego, pues por supuesto, el canal de Panamá, de todos conocidos, que también consolida pues esa operación del tránsito de mercancías. Pero también somos un país bendecido por ser casi libres de desastres naturales, entonces no se dan aquí terremotos y huracanes que se dan en otros países de la región. Y por eso es que aquí en Panamá tenemos el hub humanitario que ayuda a esos países, que lleva ayuda a esos países cuando se dan estas situaciones de desastres naturales y que fue instrumental durante la pandemia para hacer llegar no solamente las vacunas, sino los insumos médicos que se necesitaron en muchos de estos países. Y por ser virtualmente libres de desastres naturales, hemos logrado desarrollar un dinámico centro digital, un hub digital en nuestro país, que también permite el almacenamiento o la redundancia de información. Y es por todas estas razones que tenemos realmente un clima de negocio y una calidad de vida muy similar a países sumamente desarrollados. Y es por ello que para este año las proyecciones de los organismos internacionales en cuanto a crecimiento económico colocan a Panamá nuevamente muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe, de América Central o de América del Sur, incluyendo países grandes de la región, con un promedio estimado de entre 6 y 7.5%, dependiendo de qué organismo ha hecho la evaluación, pero nosotros estamos confiados de que, igual que el año pasado, pues vamos a superar esas expectativas de crecimiento. Y es porque somos uno de los países mejor conectados del mundo, por seguro uno de los mejor conectados de América Latina y el Caribe, no solamente por las rutas marítimas y aéreas, sino también por los cables de fibra óptica que también pasan por nuestro país y que permiten esa comunicación digital que ahora es tan importante
en este proceso de recuperación económica, donde pues vemos que todo está a un clic de distancia, ¿no? Pero como somos un mercado interno pequeño, nos hemos abocado a tener el mundo como mercado, a ofrecer el mundo como mercado a las empresas que se quieren establecer en nuestro país para desarrollar bienes y servicios. Y por ello hemos negociado 23 tratados o acuerdos comerciales, algunos de ellos tratados de libre comercio y otros acuerdos de alcance parcial, que nos dan acceso a casi 60 países alrededor del mundo, lo cual significa un potencial de 1.5 billones de consumidores con poder adquisitivo para consumir los bienes y servicios producidos en nuestro país. Así es que al instalar sus empresas en Panamá y producir bienes y servicios con valor agregado doméstico suficiente para que se consideren productos hechos en Panamá, pueden acceder a todos estos mercados con las prerrogativas que Panamá ha negociado para sus productos y servicios. Y además, como los tratados de libre comercio tienen un capítulo de inversiones, allí también viene establecida una protección a la inversión de estos países hacia nuestro país y viceversa. Y uno de los principales pilares que ha cimentado el desarrollo de nuestro país, sobre todo en el área de servicios, es sin duda el centro bancario y financiero, que viene funcionando hace más de 50 años, conocido internacionalmente, cuyos activos durante la pandemia crecieron debido a esa confianza de los inversionistas locales e internacionales que nos permitió mantener nuestro grado de inversión. 67 bancos de 22 países ya operan en nuestro país con distintos niveles o tipos de licencia de operación, pero básicamente le ofrecen el mundo como destino y puede hacer operaciones en cualquier tipo de moneda de manera transparente y ágil desde Panamá. Aquí pueden ver algunos de los bancos internacionales que están en nuestro país, con lo cual seguramente el banco con el que ustedes hacen negocios o un banco con el que su banco hace negocios ya está en Panamá y eso facilita muchísimo el desarrollo de su inversión. Ahora, nosotros durante la pandemia tuvimos que revisitar, rehacer nuestra estrategia de atracción de inversiones en función de aquellos sectores que tenían mayor posibilidad de crecimiento por post-pandemia, comparados o contrastados con la oferta de Panamá. Y de ese análisis, entonces determinamos promover a Panamá como hub logístico, hub digital y hub de alimentos, y en los sectores de energía y turismo, donde hemos desarrollado sendas estrategias que nos permiten desarrollar, por un lado, la transición energética hacia una matriz de energía renovable. Bueno, ya nuestra matriz es más de 75% energía renovable. De hecho, el 82% de la energía que se consumió en Panamá el año pasado vino de fuentes renovables, pero la estrategia también hace alusión a el uso de la energía, por ejemplo, para el transporte urbano, ya sea público o privado, o para el manejo de desechos sólidos con esta nueva tendencia de waste to energy, de transformar los desechos sólidos en energía. Y en el sector de turismo, la estrategia de turismo, conservación e investigación, que nos abre un nuevo panorama para ese turista consciente que no solamente quiere una experiencia, sino que quiere saber que con su visita ha contribuido a mejorar el sitio que visitó. Y para eso estamos promoviendo una serie de nuevas áreas o segmentos como el turismo médico, el turismo de convenciones, el turismo de aventura y el turismo gastronómico. Pero me voy a enfocar más en los tres hubs para hablarles un poco sobre nuestra estrategia de desarrollo y las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país, que es un país que tradicionalmente ha sido un conector, no solamente para carga y pasajeros, sino ahora también para datos y conectividad. Y bueno, el sector logístico de Panamá, creo que también conocido a nivel internacional, tiene varios pilares. El canal, por supuesto, en el centro, con el cual tenemos acceso o están conectados 1920 puertos de manera directa a través de 180 rutas marítimas en 170 países usuarios. Por el canal pasa el 6% del comercio marítimo mundial y esto lo complementamos con los puertos tanto en el Caribe como en el Pacífico,
De hecho, 5 de los 10 mejores puertos de América Latina están en Panamá. El principal puerto de movimiento de carga en el Atlántico y en el Pacífico de América Latina están en Panamá. Y nuestros puertos están conectados a 152 puertos en 54 países. Además de esto, tenemos el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que ya está recuperando los niveles que tenía en el 2019, y para este fin de año, pues ya vamos a estar en esos niveles, aparte de negocios nuevos y aerolíneas nuevas que han surgido, que ahora con la ampliación del aeropuerto para incluir 20 puertas adicionales, pues se expande la capacidad de tener vuelos no solo para pasajeros, sino también para el movimiento de carga, no solamente entre los países de América y el Caribe, sino también con conexiones con código compartido de nuestra aerolínea Copa, con vuelos directos a Europa y Medio Oriente. Y en este sector del negocio marítimo tenemos algunos de los principales nombres. De hecho, 11 empresas navieras están en nuestro país ya, pero como pueden ver, de los nombres más importantes en el sector marítimo ya existen en nuestro país, tanto para el movimiento y distribución de carga como para la operación portuaria, que son solo algunos de los elementos que destacamos como oportunidades de inversión que ofrece este sector en Panamá. Pero sin duda, una de las tendencias más importantes post pandemia que se ha acrecentado ahora con la lamentable situación del conflicto en Ucrania es el de la tendencia de nearshoring o reshoring, donde estas empresas que durante los 70s y 80s se movieron a mercados en Europa del Este y en Asia por razón de los costos de producción, ahora se están moviendo nuevamente a producir más cerca de sus mercados de destino para recortar en este caso los costos del transporte de carga, que ya post pandemia se habían disparado porque había una falta de contenedores disponibles, de la disponibilidad de contenedores para el trasiego de mercancía, y que ahora se ha sumado el efecto del alto costo del combustible por el conflicto en Ucrania. Entonces esto nos permite ofrecer nuestro país como el sitio ideal verdaderamente para establecer este tipo de operaciones, porque con la conectividad logística que tiene Panamá, su carga puede llegar al mercado de destino de manera más eficiente y más barata si produce en nuestro país, y que puede utilizar pues todos los beneficios de los tratados de libre comercio para que su producto llegue a ese mercado. Y en el tema de carga aérea y movimiento de pasajeros, pues el aeropuerto de Tocumen es el aeropuerto número 7 en el movimiento de tráfico de vuelos internacionales. Y como ven en esta lista de los primeros 10, no hay otro aeropuerto de América Latina, y todos los aeropuertos que están en esta lista son aeropuertos muy grandes, muy conocidos alrededor del mundo. Así es que nos complace que el aeropuerto de Tocumen, todavía dentro del proceso de recuperación económica, está dentro de los primeros 10. Y hablando de conectividad, no podemos dejar pasar la conectividad digital, que durante la pandemia pues también tomó un auge adicional, porque cuando estuvimos en cuarentena, pues todo lo recibíamos y todo lo veíamos a través de contenidos digitales. Y esto ha hecho una transformación en nuestras empresas, que ahora están vendiendo más a través del Internet, y también en la conectividad para todo tipo de contenido. Entonces, Panamá, que es el sitio por el que físicamente pasan 8 cables de fibra óptica, incluyendo el cable Curie de Google, ofrece ese sitio ideal para la instalación de empresas intensivas en el uso de información, porque la conectividad, como pueden ver, pues realmente es ilimitada desde nuestro país. Y además tenemos una ley que aprobamos antes de la pandemia en el 2019 para la protección de los datos personales que sean alojados en nuestro país, que no pueden ser intervenidos por el gobierno por ninguna razón. Y algunos de los principales nombres en el tema del negocio digital en todas sus áreas están ya en Panamá. Y en este sector hemos destacado una serie de subsectores en los cuales estamos promoviendo la inversión extranjera.
pero uno de los principales para nosotros es el de los nómadas digitales, una legislación que aprobamos recién el año pasado para atraer a Panamá esta nueva tendencia de profesionales que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo y que aquí en nuestro país, con un ingreso mínimo de $3,000 de fuente no nacional, pueden optar por su permiso para estar en Panamá entre 9 y 18 meses y trabajar y vivir en nuestro país con todas las prerrogativas que les brinda esta nueva ley. Y en términos de leyes de incentivos para diferentes actividades económicas, en nuestro país existen más de 50 regímenes que dan incentivos a distintas actividades. Entonces, si la actividad que usted hace en su empresa no está dentro de uno de estos regímenes que voy a brevemente explicar, por favor contáctenos porque estamos seguros de que podemos encontrar una ley que se adapte a sus necesidades. Y en estos códigos QR que están vivos, pueden entrar directamente al resumen de todas estas leyes, donde pueden encontrar los requisitos, los beneficios y los incentivos que ofrecen cada una de ellas. Es importante destacar aquí las leyes que permiten la manufactura de productos en nuestro país. La ley de EMA, que es para la manufactura de empresas multinacionales, la ley de zonas francas y la ley de Panamá Pacífico, que permiten a las empresas instalar sus actividades de manufactura en nuestro país con incentivos fiscales, laborales y migratorios muy puntuales para que puedan hacer negocios desde Panamá. La zona libre de Colón, por supuesto, la segunda zona libre más grande del mundo después de Hong Kong, la más grande del continente americano, que ha estado en funcionamiento por más de 60 años, donde en 400 hectáreas, más de 2,000 empresas hacen negocios de reempaque y redistribución de productos, manteniendo el origen original de la mercancía. Aquí el proceso de transformación es mínimo para que puedan hacer esta redistribución desde nuestro país. La Ciudad del Saber permite el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo y capacitación en una antigua base militar norteamericana de las que operaban en nuestro país, con todos los beneficios e incentivos para instalar sus programas de investigación o de capacitación. Y la ley de agroparques, que permite el desarrollo, es como una zona franca para el desarrollo de productos agrícolas y agroindustriales, donde se puede desarrollar toda la cadena de valor del producto, desde las semillas, pesticidas, abonos y demás, hasta el producto terminado ya con valor agregado y listo para ser colocado en el mercado local o internacional. Esta ley se está desarrollando para atraer a nuestro país agricultura inteligente, todo lo que es agricultura y ganadería de precisión, ambientes controlados como viveros o invernaderos, la inclusión de genética o biotecnología en el desarrollo de productos agrícolas, especialmente los superfoods, para los cuales tenemos estudios que están publicados en nuestra página web, donde también podrán encontrar el dashboard interactivo de la oferta exportable y los catálogos de los productos y de las empresas exportadoras. Y bueno, la ley por la que creo que somos más conocidos es la Ley de Sedes Regionales de Empresas Multinacionales, que nosotros llamamos SEM, que es una ley que permite a las multinacionales establecer en Panamá actividades de servicios internos del holding para centralizarlas en nuestro país. Actividades de logística, investigación y desarrollo, construcción y diseño, marketing, etcétera, que pueden desarrollar desde nuestro país para ser utilizadas por todas las filiales que tengan en el continente americano o en el mundo. Y esta ley ya tiene más de 180 empresas multinacionales que hacen uso de estos incentivos fiscales, laborales y migratorios. Y para poder hacer manufactura, tenemos la ley de EMA, que es para que estas empresas multinacionales que ya tienen sedes en Panamá o las que quieran venir, puedan ahora producir y exportar desde nuestro país. Y bueno, por eso es que hemos logrado pues atraer grandes nombres de empresas multinacionales de todo el mundo que ya operan en nuestro país.
Y finalmente contarles que el año pasado desarrollamos una ley para promover la residencia permanente para inversionistas calificados en nuestro país, mediante la cual una persona puede hacer una inversión, ya sea en el sistema inmobiliario o en la bolsa de valores o en un depósito a plazo fijo en el sector bancario, y obtener entonces su residencia permanente en calidad de inversionista calificado. Pueden aplicar a ella por internet y toma alrededor de 30 días hacer este trámite. Y finalizo diciéndoles que pues para este grupo selecto de personas que nos escuchan hoy, hemos hecho un ejercicio de pensar cuáles podrían ser los sectores con mayor potencial de inversión o de interés para ustedes, y creemos que la distribución y logística, los servicios empresariales y digitales, los servicios financieros, que estamos ahora en el proceso de aprobar una ley de fintech, así es que podrían entrar en el primer piso, como quien dice, de estos servicios financieros. Todo lo que tiene que ver con infraestructura, herramientas industriales y material de construcción. Las industrias creativas, una tendencia muy importante para Panamá y a nivel regional. Y todo lo que tiene que ver con energía sostenible, por supuesto. Si gustan ustedes tener mayor información sobre oportunidades de inversión en nuestro país, pueden visitar esta herramienta que se llama el Explorador de Panamá, donde pueden ver por provincia todas las oportunidades de inversión, pueden explorar los datos de cada provincia, los costos de hacer negocios, y también pueden visitar la oferta de bienes raíces y explorar, visitar físicamente a través del internet las casas y las oficinas que están en oferta en el interior del país y en la ciudad para el establecimiento de sus inversiones. Pueden acceder a ella a través de la página web de ProPanamá o a través del código QR que está en pantalla en este momento. Y bueno, con eso termino mi presentación. Espero que esta información haya sido relevante para ustedes y estoy a la disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Carmen, buenos días. Mira, a través del chat nos dicen si existe alguna factibilidad para la consultoría, estudios de ingeniería civil para la planificación, desarrollo y optimización de la habilidad urbana o rural. Es una pregunta de Rubén Godoy. Bueno, Rubén, nosotros en Panamá, los arquitectos y los ingenieros son profesiones que están reservadas para panameños. Sin embargo, como ahora todo se hace de manera virtual, seguramente que sí hay espacio para que alguna firma local pueda contratar una consultoría externa para complementar este tipo de desarrollos. Aquí importante compartir dos temas. Uno es que pues nosotros estamos promoviendo una serie de obras de infraestructura financiadas por el gobierno nacional que se van a estar desarrollando en los próximos años como parte del desarrollo de este proceso de recuperación económica y para generar empleos. Pero además acabamos de aprobar justo antes de la pandemia una ley para las asociaciones público-privadas y hemos aprovechado estos 2 años para construir un portafolio de productos de inversión para asociaciones público-privadas que va a estar siendo publicado próximamente. Y muy seguramente las empresas que vayan a participar en esos procesos de licitación para desarrollar estos proyectos bajo esa ley de asociación público-privada podrían estar interesados en contratar consultorías de esta índole. Así es que sugiero que te mantengas informado de estos procesos para que puedas presentar tu empresa y tu negocio, tu oportunidad a las personas que están en ese giro y que podrían necesitar de estos servicios. Muchísimas gracias por esta magistral exposición que nos hace Carmen Gisela Vergara, Administradora General de ProPanamá. Muchísimas gracias de verdad, embajadora.
A continuación, vamos a hablar de Panamá como un destino para emigrar y desde luego invertir. Y para esto queremos dejar en la sala a una persona que ha realizado un conjunto de conversatorios y talleres acerca de estos temas tan relevantes en diferentes escenarios internacionales. De profesión abogado y experto en Derecho Internacional de la Universidad de Bradford en el Reino Unido, es socio y encargado de migración de la conocida firma de estudio jurídico de Panamá, Fábrega Molino, y me refiero al señor Carlos Molino Díez. Le damos la bienvenida, licenciado Carlos. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. La verdad es que excelente todo lo que has dicho y bueno, Panamá siempre tratando de salir adelante en la región. Yo, en representación de Fábrega Molino, les voy a conversar un poquito más a detalle sobre cómo invertir y migrar a Panamá, porque he visto en los chats que tenemos invitados de distintos países, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Perú, Brasil, en donde muchos de estos países están viviendo una situación política o simplemente el extranjero se quiere retirar en otro país, y como no Panamá, siendo el hub de las Américas, dolarizado, un buen clima, no sufrimos de ningún tema de inundaciones ni demás. Y les voy a conversar un poquito sobre la migración a Panamá en general. Panamá ha enfocado de muchas de las formas, y eso es algo interesante, porque los clientes me preguntan, ¿cuántas categorías migratorias ustedes tienen? Yo le digo, bueno, tenemos más de 100. Porque Panamá se ha enfocado, de corta forma, en la nacionalidad del extranjero, cuál es la ocupación del mismo, cuál es el propósito del mismo en Panamá, y ha creado una solución migratoria integral para poder tratar de cubrir todas las áreas y que cada extranjero o empresa que quiera migrar a Panamá pueda cumplir con alguna de las categorías y cumplir su sueño de, en este caso, mudarse al país. Podemos diferenciar en invertir, que es aquella empresa extranjera o nacional extranjero que quiere realizar una inversión en Panamá, pero no tiene interés de obtener un permiso de residencia. Tenemos la opción de residir, una persona que quiere tener un permiso de residencia como una segunda opción en caso de que su país suceda en una situación. Tenemos la opción de las personas que quieren vivir físicamente en Panamá, retirarse. Y tenemos también las opciones de las personas que quieren trabajar para una empresa o en una empresa propia en Panamá. Panamá ha dado distintos tipos de vehículos para poder realizar inversiones, sea por temas migratorios, sea para montar una empresa. Y les voy a hablar cortamente de el número uno nuestro, que también es el vehículo de inversión, podemos llamar el número uno en la región, que son las sociedades anónimas, en donde son muy sencillas de constituir, toman aproximadamente 3 días, y puede tomar 24 horas si uno paga una acceleration fee en el registro público. Es muy flexible, ya que puede realizar cualquier tipo de actuación legal. Si estas sociedades son utilizadas en el extranjero, no tienen que reportar ni pagar impuestos en Panamá. Las que sí tienen operaciones en Panamá tienen que pagar impuestos. Todas tienen que llevar una contabilidad, eso decía así. Y tiene una parte que es el anonimato, en donde la información del accionista se mantiene de forma anónima, pero sí se está trabajando un registro de beneficiarios, en donde esta información va a ser privada también, pero para que el gobierno tenga acceso de manera privada. Y el otro sería las fundaciones de interés privado, que es un complemento para las sociedades o un complemento, un vehículo que pueden utilizar muchos extranjeros y también panameños, más que todo para temas patrimoniales. Ese es su uso universal. Evitando tener que incorporar una fiducia o tener que crear un testamento, muchos extranjeros optan por tener una fundación de interés privado, ya que ellos lo manejan y así se evitan los largos y conflictivos juicios sucesorios que uno puede tener. Vamos a enfocarnos principalmente en el tema de la residencia en Panamá, en donde existe la figura del solicitante, que es quien pide la misma, y los dependientes. La mayoría de los permisos migratorios van a pedir los requisitos que les voy a decir. Esto va a ser muy breve, pero para que tengan en su cabeza qué es lo que usualmente pide migración. Número 1, van a pedir los antecedentes judiciales o penales, como lo llaman en su país. Este tiene que ser el país de su residencia por los últimos 2 años o el de su nacionalidad.
Todos los documentos que vengan del extranjero deben venir apostillados o legalizados por el Consulado de Panamá. El pasaporte tiene que tener más de 6 meses de vigencia. Van a tener que también demostrar la migración dónde ustedes se van a hospedar en Panamá, si es una residencia, si es un hotel, la casa de un amigo, una casa propia, se tiene que demostrar. Panamá, para evitar enfermedades contagiosas, va a exigir un certificado de buena salud, principalmente expedido por un médico de Panamá. También van a pedir una declaración jurada en donde el extranjero va a tener que declarar una serie de preguntas en donde más que todo es para conocerlo. Se le hace preguntas tipo, ¿ha hecho servicio militar? ¿Está graduado de universidad? Es más que todo para tener en nuestra base de datos la información. Y bueno, como en todos los países, en su mayoría hay que hacer ciertos pagos al Servicio Nacional de Migración, que son derechos de repatriación, que es en caso de que algo suceda, Migración tiene un fondo para poder expatriarlos a su país, y también una serie de cheques para cambiar las categorías migratorias de turistas, residentes, y bueno, es dinero que hay que pagar a la institución. ¿Quiénes son los dependientes? Esto es algo muy interesante porque Panamá acepta que este extranjero que venga a Panamá a trabajar por inversión o por trabajo pueda traer a su familia. Entonces permiten que traiga, por ejemplo, a las personas casadas, esposo o esposa, simplemente tienen que aportar un certificado de matrimonio para comprobar que están casados. A los hijos menores de 18 años, un certificado de nacimiento. A los hijos menores de 25 años y mayores de 18 años, un certificado de nacimiento, un comprobante de soltería y que está estudiando a tiempo completo. Para los hijos mayores de 25 años, igualmente, pero siempre cuando estén discapacitados, un certificado de nacimiento, de soltería y una declaración de que la persona está en una situación médica que necesita depender de sus padres. Y también permiten que este extranjero traiga a sus padres, en donde van a pedir el certificado de nacimiento del extranjero y así demuestra que es hijo de sus padres. Entonces, como verán, la migración en Panamá permite traer a gran parte de la familia, pero muchas veces los extranjeros necesitan traerlos. ¿No? Ha sucedido con ciertos países que están viviendo unas situaciones políticas que ellos dicen, oye, necesito tener una segunda opción en caso de que el país explote. Necesito tener esta opción. Y bueno, migración abiertamente le permite traer todas estas familias. Hay muchas opciones migratorias, pero no me puedo enfocar en todas, por lo que me voy a enfocar en 2 y voy a poner el comercial de una más. El de solvencia económica propia. Este es un permiso migratorio en donde el extranjero de cualquier nacionalidad invierte la suma de $300,000, sea esta en un bien inmueble, sea esta en un plazo fijo por mínimo 3 años, o sea esta en una mezcla de un plazo fijo con un bien inmueble. O sea, una propiedad de $200,000 y un plazo fijo de $100,000. El resto lo pueden financiar con cualquier banco en la República de Panamá. Puede traer a sus dependientes, tiene que venir a Panamá toda la familia para poder presentar el expediente y nuevamente reitero, es amplio para cualquier nacionalidad. Porque ahora me voy a enfocar en la que son puntualmente para ciertas nacionalidades que tienen una relación amistosa, profesional, económica con la República de Panamá. ¿Qué beneficio tiene esta? ¿Qué es lo distinto de la otra categoría de los $300,000? Es que esto es un listado de aproximadamente 50 países en donde la inversión no tiene que ser $300,000. Puede ser la suma de $200,000, es decir, un ahorro de $100,000. Y pueden traer dependientes, tienen que venir a Panamá, por lo que va a ser muy similar a la otra. Pero si ustedes forman parte de alguno de estos países, que pueden ver en pantalla, pueden aplicar en esta categoría migratoria invirtiendo la suma de $200,000 y no los $300,000 de las otras nacionalidades. Si su país no está en este listado, no se preocupen, no significa que es un país enemigo. Simplemente Panamá aún no los ha incluido en la lista y ellos revisan esta lista cada 2 años. Ejemplo, Perú ingresó en junio del año pasado. Y el inversionista calificado. Esta categoría, Gisela nos habló un poco de la misma. ¿Y por qué también quiero entrar en ella? Esto ha sido nuestra Golden Visa al momento. ¿Por qué? Porque hace una inversión de $300,000 a $750,000 y puede recibir una residencia en hasta 30 días. En nuestra experiencia está tomando aproximadamente 21 días por la eficiencia de migración. ¿Y por qué me quiero enfocar en esta?
Porque uno diría, me hablas de $300,000, que es igual que la de solvencia económica. Digo, sí, perfecto. Puedes aplicar desde el extranjero, no tienes que viajar para Panamá, pero los cheques migratorios son un poco más elevados que los $800 y $250. Calculen que puede estar saliendo como entre $10,000 y $11,000 de cheques a migración. Pero bueno, no van a tener que viajar a Panamá y la inversión se tiene que tener por 5 años y van a recibir la residencia permanente en 21 días. Entonces tienen una opción favorable, ya que estando desde su país pueden aplicar un permiso migratorio para toda la familia, tienen su inversión en Panamá y van a recibir a cambio un estatus de residente permanente en donde Panamá no exige que tienen que vivir en Panamá. Este extranjero, para mantenerse como residente permanente, tiene que venir a Panamá al menos una vez cada 2 años y mantener la inversión conforme a la categoría migratoria que este extranjero aplicó. Bueno, la única categoría, porque tengo comentarios de personas que me preguntan si tiene que estar casado, la única categoría migratoria que permita parejas unidas es la de sede de empresas multinacionales, es decir, ser un empleado o trabajador de una empresa con sede de empresa multinacional, que a Carmen nos comentó cuál es el régimen especial. Si uno es empleado de esa empresa, puede traer a su pareja siempre y cuando tenga más de 5 años de relación. Y bueno, no le quiero quitar más tiempo a mis otros panelistas y muchas gracias por su tiempo y cualquier consulta que ustedes tengan, estoy a la orden para recibirlos. Gracias por la excelente presentación y socio de Fábrica Molino, licenciado Carlos Molinos. Muy amable. Gracias. A continuación, en esta versión de Haciendo Negocios con Panamá, nos referimos a un relevante tema de estos tiempos, los riesgos logísticos, que si bien existe en todos lados, también los hay en Panamá, y es aquí donde cobra un valor estratégico el seguro para mitigar estos mismos riesgos. En este sentido, qué mejor que la presentación de la CEO del grupo empresarial Insurance Corporation, que se ha especializado en asesorar y comercializar los seguros para el sector logístico y de transporte durante 20 años. Nuestra experta cuenta con una experiencia en administración de riesgos y colocación de pólizas creadas para el sector logístico, las cuales han logrado evitar y minimizar las pérdidas financieras que ocasionen los riesgos del comercio internacional en empresas del sector público y privado. Actualmente cuentan con 14 oficinas propias en diferentes países, incluyendo Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Nos referimos a la señora Elena Carrillo. Bienvenida, Elena. Gracias, Jenny. Buenos días para ti, para todos los asistentes. Es un privilegio y un honor estar en esta mañana compartiendo información. Gracias a DataSur por esta grandiosa oportunidad que nos da de explicar algunos aspectos tan importantes. Permíteme, voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas si estás viendo mi presentación, por favor? Sí. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias por este espacio. DataSur se ha convertido en un aliado estratégico para hacer negocios, abarca muchos temas importantes. Nosotros somos conscientes de que una de las principales áreas de la economía en Panamá es el área de servicios de transporte y logística. Sabemos que la carga que se recibe está dirigida a otras latitudes y por ello ha tenido que desarrollar muchos sistemas de transporte y convertirlos en uno de los mejores servicios de todo el continente. A través de ese canal maravilloso por donde transitan todos los días millones de contenedores y su ampliado y la infraestructura que tienen, pues hacen que el transporte de carga a través de las vías marítimas sea una opción predilecta. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son esos crecimientos que ha tenido el sector asegurador en Panamá. Y en este cuadro, que es una data de resumen al 28 de febrero del 2022,
Vemos que el sector asegurador ha tenido una gran participación en pago de indemnizaciones por siniestros ocurridos a los contenedores y a las cargas que transitan por vía marítima o terrestre dentro del territorio panameño. En el 2021 se pagaron siniestros por $258,000 y en el año 2022 ya llevamos un cúmulo de $1.893.570. Esto nos da un crecimiento de 632%. Sabemos que el seguro es adquirir una cultura en donde estamos protegiendo un patrimonio. Todos sabemos que desde el momento cero en que empieza la travesía de una mercancía, el momento cero es el momento del descargue de la bodega del vendedor, dependiendo la negociación de Incoterm, se generan varias responsabilidades y varios riesgos. Empiezo por nombrar algunos de ellos, del punto A al punto Z, que es donde termina el descargue de la mercancía en el destino final. Daños por operación de carga y descarga, accidente del vehículo transportador, robo, eventos políticos que dan como resultado actos malintencionados de terceros, asonada, motín, huelga, daños a la mercancía, incendio, explosión, eventos de la naturaleza, rotura de la cadena de frío cuando estamos hablando de mercancías que tienen controles de temperatura, almacenamiento, caída de aeronave, piratería, avería gruesa, barredura, mojadura, que más adelante les voy a explicar en el tema marítimo, en donde nos queremos enfocar, cuál es el tipo de riesgos que implican. Accidentes en carreteras, descarrilamiento, guerra internacional y daños por robo, daño o robo al contenedor. El anterior es lo que nosotros llamamos nuestro mapa de riesgo y esto nos hace precisamente medir qué tipo de riesgo tiene cada operación porque cada una tiene una particularidad diferente. Nosotros siempre analizamos frente a nuestros clientes y uno de nuestros objetivos es hacerle caer en cuenta a nuestros clientes cómo afecta la ocurrencia de un riesgo, de un siniestro a ese cliente y cómo lo puede enfrentar, ¿verdad? Uno de los riesgos que se afectan son definitivamente las pérdidas financieras. Otro de los riesgos que se afectan o de las pérdidas es la pérdida por diferencia cambiaria. Sabemos que en algunos países hay esa particularidad en donde la moneda local va perdiendo valor frente al dólar. Entonces, cuando ocurre un siniestro, pues y van a adquirir de nuevo el mismo bien o el mismo servicio, pues ya no vale lo mismo, ¿cierto? Hay una devaluación de la moneda local. El prestigio de la empresa también se ve comprometido cuando no se cumplen con los tiempos y eso da como resultado también la afectación en garantías de cumplimiento. En las operaciones de importación y exportación existen garantías o pólizas de fianzas que se expiden con el ánimo de garantizar que el importador o el exportador está cumpliendo con un tiempo determinado para entregar las mercancías. Cuando esto sucede, cuando hay un siniestro, pues obviamente no se pueden cumplir con estos tiempos. Entonces hay una afectación a esas garantías. Pérdida del mercado o lucro cesante. Esto tiene que ver obviamente con todas aquellas pérdidas consecuenciales cuando existe un siniestro, ¿no? Todo lo que no se puede medir desde ya, pero que sabemos que van a ocurrir unas pérdidas por la falta de entrega o de indemnización de esas mercancías. Y también la pérdida de tiempo, sabemos que el tiempo también es dinero y la pérdida del tiempo en mercancías customizadas, pues es una pérdida de dinero cuando han sido diseñadas y elaboradas según la necesidad del importador o del exportador y nuevamente hay que volverlas a mandar a hacer, ¿no? En un origen. Ahora, ¿cuántas formas existen de administrar un riesgo? Porque riesgos marítimos, terrestres y aéreos pues existen en todas las cadenas logísticas, pero hay diferentes formas
de administrarlos, ¿no? Entonces, una de las opciones que vemos algunas veces en algunos clientes son compañías que lo enfrentan desviando recursos financieros que se tenían con otro propósito y tratar de solventar esas pérdidas, ¿no? Creería un error financiero porque una pérdida se puede manejar de otra manera. La otra manera o la otra forma de administrar ese riesgo es contenerlo. Hay compañías que hacen una reserva de dinero que lo mantienen allí en un depósito para poder indemnizarse a sí mismos en caso de una pérdida por un siniestro. Y la tercera forma de enfrentarlo es cuando se traslada. Creo que es la manera correcta en que un importador o un exportador debe manejar el riesgo. La administración a través de instrumentos financieros, tales como pólizas de seguro, le da la oportunidad a esa compañía de poder trasladar esa pérdida y no afectar los dos anteriores, que es el dinero propio de la compañía, el capital. Como nos queremos centrar en el tema marítimo, que es el transporte predilecto que se maneja en Panamá, nos vamos a ver enfrentados a diferentes tipos de riesgos marítimos y uno de ellos y de los más importantes es la avería gruesa. La avería gruesa o común en seguros tiene que ver con la participación de aquellas pérdidas que deben indemnizar cada uno de los usuarios de una línea marítima. Todos aquellos que envían contenedores dentro de un buque son solidarios en la pérdida cuando se debe incurrir en costos para evitar mayores pérdidas, pérdidas humanas, pérdidas de mercancías, etcétera. La vara dura es la siguiente cobertura. Como su nombre lo indica, los buques pueden encallarse en determinados sitios marítimos y el alar, el contenedor, el alar, el buque, hace que hayan unos sobrecostos y por tanto esos costos deben ser también compartidos solidariamente entre los usuarios del buque. La barredura tiene que ver con el oleaje que se lleva las mercancías o los contenedores y se pierden. Entonces también las compañías o los importadores que son usuarios del buque tienen que ser solidarios en estas pérdidas. La colisión del barco, el hundimiento, como su nombre lo indica, y la piratería. Esta imagen nos indica un incendio que ocurrió en marzo del 2018. Fue uno de los siniestros más nombrados en los últimos años, en donde no solamente hubo pérdidas humanas, murieron 5 tripulantes, sino que también hubo la pérdida de 7.800 contenedores. Este incendio ocurrió después de la investigación que se resolvió 3 años después. Se determinó que unos contenedores tenían unas mercancías peligrosas y que hicieron tal vez un calentamiento y esa fue la causa. En este ejemplo, nosotros vamos a colocar un caso real de uno de los clientes que llevaba mercancía dentro de ese buque. El valor de su mercancía era de $100,000 y él tuvo que asumir un costo de $54,000. Cuando hablamos de asumir un costo, es que la compañía marítima le exige a cada uno de los usuarios una fianza para poderle entregar su mercancía o liberar la responsabilidad civil que cada uno de los usuarios de un buque obtiene en el momento que se hace un usuario. Estos $54,000 debe ser asumido por el propietario de la mercancía y también tiene unos costos de gestión y almacenamiento en el puerto de Dubái. Esta mercancía tuvo que ser almacenada y generaron otros costos. En este ejemplo, sabemos que muchas personas dicen es que hay que minimizar los costos de operación y uno de los costos de operación que se
sacrifican dentro de la cadena de suministro es el seguro. Nosotros queremos darles a conocer este análisis de costos en donde después de haberles expuesto cuál sería el valor de la responsabilidad en caso de un siniestro por un riesgo marítimo, cuál sería el beneficio-costo. Los costos del valor de la mercancía en este caso es la garantía de la línea marítima que fueron $54,000, la pérdida de la mercancía que fueron $100,000, más el contenedor que todos sabemos que puede llegar a costar entre $8,000 y $20,000 dependiendo si es un contenedor refrigerado, puede llegar a costar hasta $30,000. Los fletes que para este caso fueron aproximadamente $13,000 más otros gastos que se pueden incurrir, como ya vimos el lucro cesante, la pérdida de tiempo, la afectación de garantías, etcétera. Pero hasta aquí podemos medir un valor de riesgo, un valor de pérdida de $173,000. Versus los costos incurridos cuando trasladamos uno de esos riesgos o todos los riesgos a una póliza de seguro. ¿Cuánto nos puede costar una póliza de seguro? Nos puede costar $400 para un total del capital protegido de $172,600. Nosotros somos una compañía experta en manejo de administración de riesgos en el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Creo que ya completé el tiempo y para mí ha sido de verdad un momento de mucho honor y estoy súper atenta a todas aquellas personas que quieran acercarse a nosotros para preguntar acerca de cualquier tipo de riesgo en la cadena de suministro. Muchísimas gracias y por la participación y la excelente que hace la señora Elena Carrillo, CEO de la empresa Insurrection Broker Corporation. Gracias por estar. Eso, Gracias. Qué mejor ahora hablar del clima y la cultura de negocios de Panamá para entender muy bien cómo negociar con un panameño, y nos encontramos en el momento en que queramos hacer negocios en este país, este bello Panamá. Es por ello que tenemos un invitado que mucho sabe de negocios y desde luego desde Panamá, con una larga e interesante trayectoria promoviendo a Panamá en la región. Queremos dejar a nuestro invitado, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo Panameña, el señor Eduardo Cristo Suárez. Bienvenido, señor Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. De todo, quiero agradecerle mucho a DataSur por la iniciativa de hacer este bello encuentro entre los empresarios, y qué mejor que escogieron en este momento a Panamá, en la cual de hace muchos años y muchos años, siglos, y algo así, Panamá ha sido muy importante para los negocios a nivel nacional e internacional y a nivel mundial. Me encantó que hubiera la primera presentación que hizo nuestra embajadora, Carmen Gisela, fue bastante productiva. Creo que gracias a ello yo voy a omitir una de las primeras mías, porque Carmen Gisela ya lo estuvo comentando, y creo que también lo que el doctor Carlos Molino comentó sobre la parte legal es bien importante, y estoy seguro que los oyentes de este momento, los que están en este momento haciendo presencia en este webinar, van a estar muy complacidos, y aquí lo voy a complementar con la forma de hacer negocios en Panamá. Como bien saben, todos los países, cada país tiene una forma de hacer negocios. Cada país tiene una forma de cultura muy diferente a la que nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos. Sin embargo, tenemos una ventaja con Panamá, y es que todos los panameños tenemos algo de los colombianos. Fuera de eso, el hecho de estar muy cerca entre Colombia y Panamá, a 1h10 de Bogotá, y obviamente de Barranquilla, Medellín, etcétera, acerca más a que este clima de negocios sea mucho más productivo y sea mucho más fácil poderlo hacer. Por lo tanto, como decía Jenny,
nosotros como Cámara, que llevamos ya 18 años manejando todos los negocios a nivel de Panamá y consultoría de asesoría a los empresarios, pues le doy la más cordial bienvenida a ustedes y entro en materia con el ponente. De por sí, realizar negocios en Panamá exige tiempo, no puede ser de la noche a la mañana que inmediatamente van a Panamá, van a empezar a hacer los negocios, muy seguramente, depende del clima, pueden hacerlo, pero normalmente exige tiempo y paciencia en este momento. El panameño también, nosotros somos un país bilingüe, es importante anotar eso, y eso también facilita mucho. Somos un país bilingüe en la cual en 80, el idioma oficial es el español y obviamente ya más del 85% de las personas del mundo, del pueblo panameño, ya somos bilingües 100%. Entonces eso facilita también la negociación en ese tema. Adicionalmente, como bien lo saben, Panamá también una de las cosas que facilita los negocios es que nosotros manejamos el dólar. El dólar, siendo que el país, siendo la moneda oficial, el balboa, el hecho que tengamos el dólar como una moneda casi nuestra, ayuda a que ese 1 a 1 se facilite más para hacer negocios en ese aspecto. Igualmente, para cerrar un negocio, es importante resaltar que haya una seriedad de la parte. Es fácil negociar con Panamá. Yo creo que los países que más fácil es negociar es con Panamá. ¿Por qué motivo? Porque el hecho de nosotros, el hecho de nosotros mismos, el hecho de que estemos cerca, de que estemos trabajando con el mismo idioma, hace de que se facilite la confianza, porque entre otras cosas es importante que haya confianza entre los empresarios colombianos y panameños. Eso es algo bien importante resaltar. Es bien importante que haya una competitividad entre el empresario colombiano y el empresario panameño. Es importante resaltar ese tema. Igualmente, la moneda, pues como ya se lo estuve comentando, es importante resaltar que es el dólar, es el balboa. Es importante resaltar en este tema de los negocios que hay una seriedad en los negocios. El empresario panameño es serio cuando quiere negociar. Es importante, ¿por qué insisto en esto? Porque la experiencia que nos ha dado a nosotros es que muchas veces los empresarios colombianos van a hacer negocios con los empresarios panameños y cuando se están viendo, llegan aquí a Colombia, se olvidan del tema de lo que han hecho, del compromiso que han tenido con el empresario panameño, y es una de las cosas que precisamente molesta al empresario panameño. Nosotros, como panameños, tenemos mucho, y el hecho de que estuvimos bajo el régimen norteamericano mucho tiempo, siempre ha sido, y todos ustedes saben, Panamá siempre ha trabajado mucho estilo cómo se trabaja con el mercado norteamericano. Entonces, importantísimo la seriedad en los negocios. También es muy importante resaltar algo, y es que es el hecho del cumplimiento. Nosotros, insisto en el cumplimiento porque hemos tenido durante todo este tiempo que hay empresas que una vez cotizan, una vez cumplen, una vez muestran a empresarios colombianos, cuando regresan aquí y cuando ya se firma el pedido, comienzan a incumplir en el tema de llevar o enviarle la mercancía en el momento preciso, o le cambian las normas en la cual han logrado llegar sobre la cotización. Por ejemplo, una empresa que dice, voy a llevar ropa, por cierto, un ejemplo, en 3 meses les mando a usted, o en 2 meses les mando su pedido, y resulta que, por ejemplo, si estamos en mayo, le dicen en junio se lo mando y se lo van a mandar en julio o agosto, ya pierde credibilidad. Igualmente pasa con el tema de observaciones en los pedidos. ¿Por qué motivo? Porque el empresario panameño colombiano dice, la cotización son válidos por 30 días
y debe pagar en 30 días. Y después, cuando ya llega todo, cuando ya se ha llenado todos los requisitos y ya han mandado la mercancía, también le cambian la forma de hacer el negocio. Esa parte es importante resaltar. Hay algo importante también, y es que en Panamá no necesita firmar, no necesita hacerse contratos que sean con carta de crédito. Allá se facilita mucho el hecho de ustedes decir cheques certificados por un banco, que es importante eso, y ustedes ahí mismo pueden cambiar esos cheques directamente en el banco sin necesidad de que tengan que hacer el tema de las cartas de crédito. Eso es algo importante resaltar en ese momento. Y la otra parte importante, ya estamos en las características, ya estamos en las características del empresario. De por sí, la personalidad del panameño, en los negocios son muy formales. Es algo también importante. Y muy formales. Importante cuando yo digo formales es en el sentido de que cuando se hace una cita, cuando se consigue una cita con el empresario colombiano y el panameño, asistan a la cita a la hora que es. El panameño existe, digamos, si es a las 8, es a las 8. Si es a las 9, es a las 9. Pero normalmente es bien formal. Y ahí hay algo claro. Igual, es importante también la forma de vestir, la forma como ustedes se quieran presentar en el programa. Y normalmente, cuando son ejecutivos de empresas, o cuando son personal bancario financiero o ejecutivos de empresas, inclusive abogados, etc., normalmente el empresario panameño va muy formal, vestido muy formal, con chaqueta, con corbata, con su eventual. De esa misma forma es importante que los empresarios que asistan vayan a ese tema. Es importante recalcar, y me pasó anteriormente, decir que uno debe consentir, o como llamamos nosotros, enamorar al empresario panameño. Enamorar en el sentido de estar muy pendiente. Cuando ustedes hacen un negocio en Panamá, ustedes no deben solamente que hicieron el negocio hoy y ya mandaron todo y se olvidaron del empresario. No, consiéntalo, visítelo, llámelo por teléfono. Mira, yo voy para Panamá, quiero tomarme un café con usted. Entonces es importante ese tema, enamorarlo directamente. Nosotros tenemos una alta influencia, como yo les estaba comentando, para mercadear, de negociar a nivel como los norteamericanos los hacen. Es posible que el empresario panameño solicite la exclusividad de su mercancía. ¿Por qué motivo? Porque, como les está diciendo la embajadora Carmen Gisela, somos un país pequeño, 72.000 kilómetros, 4,5, casi 5 millones de habitantes. Entonces hace de que las empresas pidan exclusividad para que no sean 2, 3 o 4, 5 empresas que tengan, o empresarios panameños que tengan la misma mercancía. En eso creo que es interesante que ustedes una vez negocien, una vez conozcan, y eso es uno de los temas que nosotros tenemos de por sí, cuando se necesitan a través de la Cámara citas de negocios, nosotros lo primero que hacemos es hacer nosotros tenemos una base de datos bastante amplia y sabemos cómo negociar, que sabemos que sean con empresas serias, que ustedes no van a tener problema para darle la exclusividad. Obviamente es potestad de cada empresario colombiano si va a dar la exclusividad. Yo aconsejaría que máximo, en un caso que no sea necesaria la exclusividad, máximo sean 2 empresas que le den la exclusividad a ustedes. Es lo que yo opino. Pero normalmente ellos siguen eso. También es importante y resaltar que al empresario colombiano, el panameño también le interesa, no le da miedo negociar con productos que no sean corrientes, sino que sean productos nuevos o novedosos. Se arriesgan. Pero el panameño se arriesga a comprar o hacer negocios o hacer pedidos sobre productos
que los demás en Panamá no se encuentren y se estén arriesgando al tener, por eso siguen también la exclusividad en ese sentido. Es importante resaltar algo y es el hecho también, a ustedes es importante que ustedes también inviten al empresario panameño pronto a un almuerzo, lo inviten de pronto, oye, podemos, te invitamos a Colombia, quiero que consta mi empresa, a nuestros empresarios les encanta venir a Colombia, no solamente de turismo, sino también de negocios. Entonces, qué mejor que ustedes digan, oiga, te invito a que nos visite, que conozca nuestra empresa. Entonces, eso es algo que es un buen link que ustedes pueden tener ya sea en Colombia, ya está viendo, y los felicito porque veo que hay muchos países que están en este momento en este webinar. Entonces, considero que es importante anotar esto. Eso yo pienso que es lo más interesante de la moneda. Importante también es algo importante, no tutear. Se me olvidó comentarle a ustedes eso, entre lo que yo les estaba diciendo. Somos tan formales que nos gusta decir usted. La palabra que más se utiliza es usted. Y es algo importante también que el empresario panameño va al grano. Cuando usted llega a una empresa, tiene la cita a las 8 de la mañana, llegan, lo hacen pasar, le traen la mano y lo primero que le dice al empresario le dice, dígame en qué le puedo servir. Dígame cuál es tu producto. Es decir, van directamente, como dicen aquí en Colombia, y no sé en otros países, van al grano para que minimicen. Y entre más concreto sea, mucho mejor. Porque no, a ellos no les gusta mucho el tema de estar hablando y explicando cosas que no son. Pienso que es algo bien interesante que lo vean. Entonces, yo, pues como nosotros como Cámara, estamos totalmente a la orden. Y sí quiero aprovechar este momento pues para agradecer, somos aliados estratégicos de Atasur y seguiremos siendo aliados estratégicos también de Atasur con nosotros y nosotros con Atasur. Y los invitamos a que nos visiten próximamente. Gracias, Pablo, gracias Luis, también a Carmen Gisela, toda esta oportunidad que nos están dando. Muchísimas gracias por la presentación del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Panameña, el señor Eduardo Cristo Suárez. Uno de los elementos importantes a considerar como oportunidades dentro de Panamá son las zonas francas. Y para este, nadie mejor que nuestra próxima expositora, quien es la licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con diversas especializaciones en Relaciones Internacionales y doctora en Derecho Mercantil de la Universidad de Complutense de España, hoy en un cargo real relevante como Directora General de Zonas Francas de Panamá. Nos referimos a la doctora Ámbar Ruiz, a quien dejamos a cargo de esta última presentación. Bienvenida, licenciada Ámbar. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, primero que todo agradecer a la audiencia que se ha quedado hasta ahora. Veo que tienen muy buena concurrencia y espero que lo que les voy a compartir en el día de hoy les sea de su interés y de utilidad. Me gustaría compartirles pantalla para ayudarme aquí con una pequeña presentación. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las zonas francas. Las zonas francas de Panamá son zonas de oportunidades. Todos sabrán el concepto de nearshoring, que es por el cual a través de la pandemia se aceleraron los procesos de querer estar más cerca de sus clientes y más cerca de los proveedores. Según un estudio del BID, 70.000 millones de dólares se van a mover en los próximos 2 años, creando 2 millones de empleos, 40 millones de metros cuadrados en galeras se van a necesitar. Esto nos lleva a pensar que entonces necesitamos ubicarnos en un lugar que sea estratégico. Estratégico no solo desde el punto de vista de la conectividad, que muy bien les explicó Carmen Gisela Vergara, quien me antecedió, pero también estratégico desde la perspectiva de los tratados de acuerdos de libre comercio. Panamá es el tercer país de la región con mayor cantidad de TLCs.
Esto incide en lo que aparece en pantalla como el friendshoring, que es la tendencia a querer hacer negocios entre amigos. En este sentido, Panamá tiene 23 tratados de libre comercio que inciden en 61 países alrededor del mundo, con los cuales tenemos tratamiento preferencial, sea de tarifas arancelarias más económicas, como de mejores tratamientos en general que facilitan el comercio exterior. La acumulación de origen es una tendencia también que se está planteando para este año y tiene que ver con acumular diferentes partes de un proceso y hacer ensamblaje y crear algo nuevo con la marca de Made in Americas. Y si hacemos algo como esto, necesitamos estar en el país mejor conectado de la región, precisamente para aprovechar que te puedan llegar rápido los insumos y que también puedas sacar rápido tus mercancías hacia los clientes. Un estudio que me presentó DHL indicaba que el 30% de los consumidores han mencionado que elegirían o preferirían a una empresa que les prometa hacer las entregas al día siguiente. Entonces, es muy importante estar claro que en esta situación de oportunidades en las cuales nos encontramos, tenemos también que ser ágiles, que ser eficientes. Tenemos la ventaja de que en Panamá no tenemos congestión portuaria, con lo cual aquí nos podemos beneficiar de esas 1920 conexiones que tenemos con puertos a nivel mundial, y también el hecho de ser hub aéreo. Decía Jack Ma, el CEO de Alibaba, que el paquete va a jubilar al contenedor, y es porque están habiendo cambios tanto en los hábitos de consumo como en la manera en la que se mueve el comercio internacional. Yo diría que los empresarios tienen que tener muy claro cuáles de estos cambios o estas disrupciones llegaron para quedarse y cuáles son simplemente producto de la situación puntual de la pandemia por COVID-19. Y por último, pues mencionar aspectos que pueden ser de oportunidades, como lo es la relocalización de empresas. Cada vez nos encontramos con más empresas que están buscando a dónde ubicarse, que les permita estar sin congestión portuaria, que les permita poder tener el dólar como moneda de curso legal, libre de devaluaciones cambiarias, y eso creo que lo comprendemos todos los que hemos estado inmersos en el comercio internacional, porque sin hacer nada te puedes levantar un buen día y resultar que perdiste un montón de dinero simplemente por la devaluación de la moneda. En ese sentido, Panamá también les ofrece un clima de estabilidad. Y por último, la Alianza para el Crecimiento en Democracia, que es un acuerdo que se firmó entre Costa Rica, República Dominicana y Panamá para potenciar el desarrollo entre los tres países y unir nuestras experiencias en ese sentido. Les voy a compartir este breve video que les va a explicar gráficamente por qué Panamá es el hub de hubs. En el argot popular se dice que Dios seguramente es panameño porque Panamá está cerca de todas las líneas de desastre, pero a la vez está fuera de ellas, está fuera de la línea de huracanes, fuera de las líneas de terremotos. Tampoco tenemos volcanes activos. Y todos estos aspectos, más nuestra conectividad marítima, ferroviaria, aérea, terrestre, ha hecho que las Naciones Unidas estableciese en Panamá el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, el cual va a estar en proceso de expansión. Esto es una gran oportunidad para las empresas, no solo colombianas, sino de la región en general, que puedan ser proveedores de este centro de respuesta humanitaria. Y además es una oportunidad para todos los que tienen que ver con el mundo logístico, porque se van a necesitar cada vez más empresas especializadas en la logística de medicamentos, de alimentos, de insumos de primera necesidad. Aquí podemos ver que en temas de 40 minutos usted puede pasar de un océano hacia otro desde Panamá. Tienes la posibilidad de acceder a los puertos del Atlántico o los puertos del Pacífico. Si vamos a servir al mercado sudamericano, tiene más sentido pues que nos coloquemos en el área Pacífico. Aquí vemos las imágenes de cómo quedó la ampliación del canal de Panamá, y en general pues hemos hecho
una plataforma logística por más de 100 años. El desempeño de las zonas francas de Panamá pues ha ido en franco aumento. El año pasado rompimos récord en exportaciones y también un récord en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa. Se logró atraer más inversión y crear más zonas francas en un solo año, y pese a la pandemia, que en los 10 años los gobiernos anteriores juntos en cuanto al régimen de zonas francas. Las ventajas de establecerse en una zona franca en Panamá, pues es aprovechar el hub de hubs. Y es que el régimen de zonas francas les ofrece la versatilidad de tener 3 tipos de licencias, que no tienen una diferenciación en cuanto a los montos de inversión. Independientemente del monto de su inversión, ustedes pueden ser beneficiarios de todos los incentivos que ofrecemos a día de hoy. Y no solo a día de hoy, sino que además, por la Ley de Estabilidad Jurídica de las Inversiones, nosotros les podemos asegurar y certificar que por lo menos durante los próximos 10 años se van a mantener las mismas condiciones que al día de hoy les estamos ofreciendo para su inversión. Y eso les tiene que dar tranquilidad, sobre todo si miramos un poco hacia alrededor, todo lo que está pasando a nivel político, cómo hay un poco de inestabilidad, como hay otros países que de repente han amenazado con gravar el régimen de zonas francas, como hay otros países que lo han eliminado, y como hay otros países pues que directamente ahora están tratando de recuperarse en materia de zonas francas. Panamá ha sido estable, ha sido constante en este tema. Nosotros desde 1948 tenemos tradición y experiencia en zonas francas, al tener la segunda zona franca más importante del mundo, es la zona libre de Colón. Y bueno, bajo el régimen de zonas francas que dirijo yo, pues tenemos un total de 13 zonas francas ya operativas, 7 más que están en proceso de construcción, y tenemos menciones de interés de 13 grupos empresariales para constituir 13 nuevas zonas francas en este año. Los tipos de inversiones que son posibles bajo este régimen serían la inversión pública, privada o la inversión mixta, porque es decir, se puede crear una zona franca en cualquier punto del país, que puede ser tanto en la periferia, provincias, como puede ser también, por ejemplo, en terrenos que sean propiedad del Estado y se puedan hacer desarrollos allí. ¿Por qué al Estado panameño le interesa tanto? Pues porque las zonas francas son un coeficiente multiplicador del desarrollo. La experiencia regional nos lleva a valorar el hecho de que por cada $1 de incentivo que el gobierno panameño le da a las empresas de zonas francas, estas le devuelven al país entre $2 y $6. Entonces es una fórmula multiplicadora de atracción de inversiones. Voy a dividir los incentivos que ofrecemos en 3 bloques. El primer bloque sería el tema de los incentivos migratorios, y en ese sentido, pues decir rápidamente pues que ofrecemos la posibilidad de que a partir de una inversión de $300,000, ya sea en un proyecto inmobiliario, en un plazo fijo o en la bolsa de valores, usted puede obtener la residencia permanente en Panamá. Y eso es un plan B muy interesante, por si acaso, porque estamos hablando de un país que tiene estabilidad política, estabilidad jurídica, un país que pues es signatario de múltiples acuerdos y compromisos internacionales, pero además de eso que tiene el Canal de Panamá, por el cual sabemos que nos vamos a mantener neutrales y abiertos al comercio mundial, aunque pasen guerras, aunque pasen situaciones de conflicto alrededor. Incentivos laborales, pues sería la pena destacar que en los 3 primeros años se considera que la relación laboral es temporal, con lo cual de necesitar prescindir de ese trabajador no habría que pagar primas de antigüedad. El 10% del personal ordinario puede ser extranjero y el 15% del personal técnico especializado puede ser extranjero. Las horas de descanso, los días de descanso y las vacaciones se pueden usar con el trabajador, y las horas extras, domingos y feriados están reducidas, en tarifa reducida. En cuanto a los incentivos tributarios, bueno, son varios conceptos, pero para decirlo en resumen, tenemos exención tributaria en prácticamente todos los tipos impositivos, y en los que no tenemos la exención tenemos un descuento del 50%, como lo puede ser en el caso del impuesto al capital social, que es tan solo un 0.5%, el impuesto de dividendos es el 5%, el impuesto complementario también tiene tarifa reducida del 2%. Pero destacable, por ejemplo, en comparación con el régimen de zonas francas de Colombia,
pues tenemos una exención absoluta del impuesto sobre la renta, del impuesto también IVA, y de los impuestos municipales, así como también en el caso del impuesto de inmueble, 10 años si se tratan de empresas o 30 años si se tratan de promotores que desarrollan un proyecto. La otra ventaja pues es que simplemente tienes mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque dentro de todas las zonas francas tenemos oficiales aduaneros, porque los procesos se hacen de forma digital y permiten que sean mucho más ágiles. Pero además de eso, esta dirección en la actual administración gubernamental les ofrece facilitarles procedimientos de permisología que tienen que ver con otras instancias, pero por ser empresarios de zonas francas, nosotros sí estamos allí para ayudarles antes, durante y después de su inversión, y ayudamos con permisos de bomberos, permisos de construcción, permisos del municipio, etc. Y les permite también pues la agilidad de los procesos. Sectores claves para invertir en las zonas francas de Panamá: la educación superior, la investigación científica, el ensamblaje, servicios de salud, alta tecnología, servicios ambientales, manufactura, aviación, logísticos, esto es muy importante, y en el tema de los bienes y raíces también, porque como inversión inmobiliaria también es interesante colocarse en una zona franca de Panamá, más o menos. Tomando como referencia un ejemplo, si compramos un lote de terreno a un precio, vamos a decir, de unos $20 el metro cuadrado, al usted urbanizarlo y convertirlo en zona franca, ese espacio se revaloriza en alrededor de $365. Estamos hablando de una rentabilidad de $345 por metro cuadrado cuando se es zona franca. Entonces es interesante bajo el sistema de bienes y raíces, porque como tiene exoneración de impuesto de inmueble, usted puede alquilarlo y puede colocar otra empresa allí y entonces tiene una renta constante. El papel de las zonas francas y lo que nos diferencia de los otros regímenes especiales como zona libre de Colón es el hecho de que nosotros agregamos valor. Siempre este valor puede ser tanto de un proceso de transformación como simplemente un proceso de limpieza, etiquetado, etc. En Panamá, pues le hemos dado un giro al tema de las zonas francas y las vemos ahora con una vocación de clúster. En ese sentido, tenemos una zona franca que se va a ubicar en el área del paso fronterizo de Panamá con Costa Rica, en donde actualmente los procesos aduaneros demoran entre 18 y 24 horas. Con esta construcción de esta aduana yuxtapuesta, que es justo enfrente de la zona franca Global Logistics, vamos a tener una reducción de los tiempos a tan solo 2 horas y el proceso se hace una sola vez. Es decir, que cuando pasa a la frontera de Costa Rica no tiene que volver a hacer el mismo proceso. Asimismo, tenemos zonas especializadas en manufactura y en procesamiento, como lo pueden ser zona franca Panapá y zona franca del Istmo. Tenemos una zona franca licorera, que es la zona franca de Las Cabras, en las cuales estas empresas que están embotellando o produciendo bebidas alcohólicas necesitan también quien les ayude a la operación logística de eso, quien les dé mantenimiento a sus barriles, quien les ayude con el tema de la paletización, etcétera. O sea, hay oportunidades para distintos tipos de empresarios. Las zonas francas digitales, como lo es BPO Panamá, zonas francas dedicadas al comercio electrónico. Una buena opción son estas dos que están en construcción, Z1 Warehouse y la zona franca logística que está justo en el aeropuerto internacional de Tocumen. Las zonas francas agro, que por ejemplo son la zona franca Aristos, muy cerca al área de Darién, que es el área que hace frontera con Colombia, y las zonas francas dedicadas a investigación, desarrollo e innovación, que sería por ejemplo la zona franca de Albrook, la zona franca de la innovación, en los cuales tenemos empresas dedicadas desde el tratamiento y control de la calidad del agua como el combustible, entre otras cosas, zonas francas dedicadas a la industria pesquera o a dar servicios de reparación a los buques. Y oportunidades que pueden surgir en el camino son las zonas francas 4.0, las que tienen que ver con nuevas tecnologías, las zonas francas de la salud y zonas francas automotrices. En cuanto a la cadena de suministro, destacaría el hecho del aprovisionamiento, la fabricación, el almacenaje y la entrega. En todas estas etapas de la cadena necesitamos empresas y son oportunidades para ustedes, tanto para suplir la materia prima necesaria, sabiendo que estás en un país que tiene mejor conexión y que no tiene conexión portuaria, como hacer los mismos procesos de fabricación, transformación, manufactura, como simplemente tener galeras donde almacenar
determinados productos o galeras especializadas, por ejemplo, en almacenaje de medicamentos, lo cual se alinearía con la estrategia del gobierno nacional de crear un hub farmacéutico y, por supuesto, la estrategia de dedicarse a los procesos de entrega. Hablándolo específicamente en el tema logístico, las oportunidades que hay de actividades que se pueden desarrollar son el 3PL, la administración de los almacenes, la consolidación, la paletización, el transporte, el cross-docking, el etiquetado, empaque, reempaque. Todas esas son áreas en las cuales pues, los empresarios tienen oportunidades actualmente en Panamá. Un ejemplo de optimización logística marítima y aérea lo tenemos en pantalla y es tomando un esquema actual, moviendo las cosas desde Long Beach. Estamos hablando de que el proceso puede tardar alrededor de 44 días, pero si lo movemos desde Panamá, estamos hablando de una reducción de tiempos a 26 días. Entonces esto se hace interesante para países como Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, porque hablamos nuevamente pues, de un país que tiene una plataforma portuaria muy interesante. Y bueno, sin más, les quería agradecer toda su atención. En pantalla les dejo el código QR por si quieren visitar nuestra página web o estar en contacto directo con nosotros. Estaremos encantados de servirles. Quedo abierta a las preguntas o respuestas que me quieran efectuar. Gracias. Muy agradecida por la presentación de la doctora Ámbar Ruiz. Gracias. Acerca de las zonas francas de Panamá y las oportunidades que se presentan en ellas. Ya habiendo escuchado esta última exposición, creemos que a todos nos quedan más claros los beneficios de pensar en Panamá como el próximo destino de nuestros negocios, pero siempre queda algo que decir a último momento. Es por eso que le daremos 1 minuto a cada uno de los expositores para que puedan entregarnos su idea final de por qué hacer negocios con Panamá. Podemos empezar con la administradora general de ProPanamá, la doctora Carmen Gisela Vergara. Le damos ese minuto. Muchísimas gracias, Jenny, y bueno, muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Esperamos que el evento de hoy les sea de mucha utilidad para planificar su próxima inversión y que tomen en cuenta nuestro país por todas las presentaciones que se han hecho y todas las características que se han discutido esta mañana. Creo que tienen un panorama muy amplio de cómo hacer negocios en nuestro país y de las ventajas de hacer negocios en nuestro país, del tipo de negocios que pueden desarrollar desde Panamá. Y nosotros desde ProPanamá solo reiterarles que estamos siempre a la orden para atender cualquier consulta que tengan. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales o consultar nuestra página web donde hay muchísima información de negocios en nuestro país. Y bueno, cualquier inquietud adicional que puedan tener, nos las pueden hacer llegar igualmente a través de las redes sociales y estaremos prestos a apoyarles y con mucho gusto para compartir cualquier información que requieran para hacer agendas de citas o de visitas a nivel nacional. Si quieren algún sector específico, por favor, nos lo hacen saber y con mucho gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Carmen Gisela. Invitamos a nuestro segundo expositor, el licenciado Carlos Molino Díez. Muchas gracias por toda la atención que recibimos. Por la parte migratoria, reconocemos que la región está sufriendo muchos cambios políticos que pueden afectar de una u otra forma su convivencia en el país, sus empresas, la situación de seguridad. Y es por eso que Fábrega Molino está a su disposición para lo que necesiten en materia migratoria y de inversión en el país. Contamos con un gobierno derecha, no extrema derecha, en donde la izquierda no tiene ningún tipo de porcentaje en las elecciones y nos sentimos tranquilos en eso porque nuestras puntuaciones a nivel bancario y de inversión son bastante favorables en la región. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Ahí en el chat voy a dejar un correo electrónico para el que no pudo anotarlo y a la orden de lo que necesiten siempre. Gracias, Carlos. Igualmente le damos el minuto para el cierre de la presentación a la señora Elena Carrillo. Bienvenida.
Elena. Bueno, parece que está un minutico ocupada, entonces vamos a darle. Aquí estoy. Ah, bueno, bienvenida de nuevo, Elena. Gracias, discúlpame, estaba en una llamada. ¿Nos puedes dar el último comentario sobre la presentación, inquietudes que tengas hacia todos los asistentes? Gracias. Gracias. Mi último comentario es, ¿vale la pena hacer negocios en Panamá? Goza de las mejores proporciones marítimas, Océano Atlántico, Océano Pacífico. Tienen la infraestructura, tienen la tecnología, la sofisticación que les permite ser los mejores en la parte logística y, por supuesto, nos beneficia a todos los de la región. Así que felicidades a todos los exponentes, a todos los asistentes y vamos a apoyar la economía panameña y de toda la región. Gracias, Elena. Igualmente, invitamos al señor Eduardo Cristo para que nos dé el último comentario. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, quiero decirles que ustedes señores ponentes, mil felicitaciones por estas grandes conferencias que hicieron el día de hoy, especialmente mis compatriotas Carlos, Carmen Gisela, Ámbar, y también obviamente la licenciada, y sobre todo también le agradezco a los expositores, a los que nos están en este momento visitando por estas redes sociales, por estas redes, sobre todo en los países más cercanos. Quiero sí invitarlos a algo importante. Ustedes tienen que ver a Panamá más que un canal, véanlo como la puerta de entrada a toda Centroamérica y al mundo entero. Somos principalmente, como lo decían nuestra embajadora y lo decían nuestra licenciada Ámbar, somos un país en el cual tenemos todo el mundo entero alrededor de ustedes. Somos el hub de las Américas, somos el hub por el lado de Copa, somos el país en el cual del Océano Atlántico al Océano Pacífico estamos muy cercanos a todo ese tema, ¿no? Y sobre todo somos el centro financiero más importante de toda la región. Y somos adicionalmente el centro logístico más importante de toda la región. Y como lo decía la licenciada Ámbar, la zona de Colón, y les decía, somos la segunda zona libre de color más importante del mundo. Solo me resta decirles que los invitamos a que también nos visiten, somos importantes a ver y decirles que son todos los ponentes que en este momento han hecho la presentación, somos aliados estratégicos de ellos. Los invito a que nos visiten nuestra página web, que los visiten, que los puedan, tanto en Colombia como en Panamá, porque tenemos oficina en Panamá también. Y gracias a ustedes, pues a la TASUR especialmente, por esa gran experiencia que han tenido o ese gran interés de unir a Colombia y a otros países para que el comercio internacional sea más fluido en este momento que se está viviendo a nivel mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Cristo. Y finalmente, pues le damos el último minuto a la directora general de Zonas Francas, a la doctora Ámbar Ruiz. Bueno, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a la audiencia. Simplemente reiterar la disposición del Gobierno Nacional a apoyarlos, a orientarlos en todo lo que necesiten, no solo para elegir el régimen más adecuado a sus necesidades y a sus expectativas de crecimiento, sino también para acercarlos con posibles proveedores, con posibles clientes. Somos un gobierno comprometido con la facilitación de las buenas inversiones. Somos un país abiertos a las inversiones extranjeras, en donde no tenemos ningún tipo de discriminación en función de la nacionalidad del inversor, un país con una calificación de riesgo favorable, lo cual hace que invertir en Panamá también sea más barato, las facilidades que ya han mencionado y sobre todo la conectividad. Es la oportunidad de estar en el país mejor conectado de la región, de la mano de un gobierno nacional dispuestos a apoyarle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ámbar. Bueno, dando pues un excelente cierre, de esta manera estamos terminando la interesante actividad organizada por nuestra Cámara de Comercio e Industria Colombo Panameña y DataSur
con el fin de entregarles a todos ustedes un panorama cierto de los negocios y de las oportunidades que pueden encontrar en Panamá. Agradecemos nuevamente a todos los expositores y muy especialmente a los empresarios que participaron y a las empresas que nos apoyaron en este encuentro, a las diferentes cámaras y asociaciones de comercio exterior de Latinoamérica que entregaron la difusión y a todos quienes nos han permitido compartir por más de una hora de esta importante actividad virtual. Que tengan todos una excelente jornada y esperamos estar prontamente reuniéndonos en un encuentro más con el comercio exterior y Latinoamérica. Les deseamos muy buenas tardes y desde luego mucho éxito para todos